Bueno, vamos a hablar de Ucrania exactamente en el año 1930 y algunos sucesos que estuvieron manifestándose en ese entonces. Algo que principalmente resalta demasiado en el documental que analicé fue el aspecto religioso. Había muchísimas opiniones divididas en ese momento. Había personas que practicaban el cristianismo y habían otras que practicaban el anticristianismo, que eran en su gran mayoría. Y por ejemplo, en ese documental analicé mucho, habían muchos momentos en donde se manifestaban muchas acciones que lo podemos categorizar como anticristianismo. Por ejemplo, uno de los objetos, por decirlo así, que más se relaciona con el cristianismo son las estatuas religiosas, son las imágenes, los telones religiosos y en varias partes, principalmente en este, aparecían rompiéndose, botándolos, rasgándolos. Y pues aunque no en mucha parte del video podemos manifestar como tal cómo se vio el cristianismo en ese entonces, pues ya nos podemos hacer más o menos la idea viendo todo lo contrario, ¿no? Además de toda la inclusión del sistema socioeconómico y comunista, y principalmente en la creciente demanda de la mano de obra de las minas de carbono que se estaban desabasteciendo en ese momento. Y además también de la auge de la metalurgia que empezaron como a sentar sus bases en ese momento con el sistema socioeconómico. Bueno, y otro tema al cual quiero mencionar también es el tema de los nuevos ferrocarriles que se empezaron a implementar, que se empezaron a hacer o terminar también en ese año de 1930, lo cual fue un año muy movido para este lugar bastante. El fin de este ferrocarril, pues sobra un poco decirlo, además de complementar el transporte público del lugar, apoyar a los transeúntes y como también a los precios materiales, claro. Bueno, todas estas investigaciones y estos datos fueron investigados en Kiev, de Ucrania, en el año 1930 por Disga Belov. Y pues muchas gracias, espero esto haya sido una forma más sencilla de comprender y pues de entender todo lo que llegó a pasar en ese momento. Bueno, vamos a hablar de Ucrania exactamente en el año 1930 y algunos sucesos que estuvieron manifestándose en ese entonces. Algo que principalmente resalta demasiado en el documental que analicé fue el aspecto religioso. Había muchísimas opiniones divididas en ese momento. Había personas que practicaban el cristianismo y habían otras que practicaban el anticristianismo, que eran en su gran mayoría. Y por ejemplo, en ese documental analicé mucho, habían muchos momentos en donde se manifestaban muchas acciones que lo podemos categorizar como anticristianismo. Por ejemplo, uno de los objetos, por decirlo así, que más se relaciona con el cristianismo son las estatuas religiosas, son las imágenes, los telones religiosos y en varias partes, principalmente en este, aparecían rompiéndose, botándolos, rasgándolos. Y pues aunque no en mucha parte del video podemos manifestar como tal cómo se vio el cristianismo en ese entonces, pues ya nos podemos hacer más o menos la idea viendo todo lo contrario, ¿no?